¿Cómo les va? Buenas noches. Esto es Malvinas, Historia de Héroes y Traidores, programa número 276. Bueno, para la gente que me sigue por YouTube, quiero comentarles que este material es muy fuerte y que levanten el volumen porque está no subtitulado, sino está traducido. Pero lo que van a contar sus protagonistas es muy fuerte. Y a la gente de acá del Partido de la Costa que mira el programa, también le hago el comentario que es material sensible. No tanto por las imágenes que van a ver, sino por las cosas que van a escuchar, que cuentan los soldados británicos. Soldados que eran profesionales, que cobraban un sueldo, que al principio de la guerra atacaban los sábados y domingos por la noche, porque así cobraban doble. Bueno, estos soldados sufrieron los que ellos van a contar. ¿Por qué no lo mostré nunca antes? Porque yo creo que este tipo de cosas afecta mucho a los familiares de los que quedaron en Malvinas. Pero bueno, siempre cuento lo mismo de Malvinas y hay gente que lo cree y hay gente que no lo crea. Este documental consta de 4 partes. Me lo mandaron en 1990 y su nombre es Malvinas, su historia secreta, y fue hecho en 1989. ¿Por qué me lo enviaron? Bueno, porque lamentablemente para ellos las imágenes del 14 de junio, las únicas que hay son mías. Pero escuchen los relatos porque se van a asombrar de lo que tuvieron que hacer para llegar hasta Puerto Argentino. Cuando quieras vamos con el video. Temperaturas bajo cero, nieve y lluvias torrenciales. Como era imposible conseguir agua fresca, teníamos que conformarnos con lo que podíamos sacar de la tierra. Golpeábamos el suelo con los pies o cavábamos un poco hasta obtener un pequeño charco. La tierra está siempre empapada. Con las cucharas llenábamos nuestros tazones y luego echábamos tabletas esterilizadoras. El agua era absolutamente negra, pero igual teníamos que beberla. A pesar de la gran cantidad de tabletas esterilizadoras que usamos, al final todos estábamos enfermos. Cuando llegamos a Stanley, yo personalmente no usaba más calzoncillos y había muchos más como yo porque casi todos sufríamos de diarrea. Uno de los muchachos de nuestro grupo se bajó los pantalones, cortó los calzoncillos con su cuchillo, los tiró por ahí y siguió caminando. No le quedaba más remedio. El doctor nos había dicho que lo único que podíamos hacer era beber mucha agua porque nos estábamos deshidratando. Así es que debíamos seguir bebiendo esa inmundicia. Mientras las tropas británicas avanzaban, los conscriptos argentinos solo podían esperar. Atrincherados en las montañas alrededor de Stanley, se preparaban para el ataque final. Nuestras conversaciones en los últimos días era decir, bueno, ¿cuántos podemos morir? 5, 10, 20. Entonces la desesperación de no poder hacer nada, de esperar la muerte, de sentir uno que va a morir. Entonces uno se empieza a replantear todo lo que hizo en la vida. Y como nosotros teníamos 19 años, ¿qué podíamos haber hecho? La espera también fue ansiosa para los británicos. Las tropas tuvieron que esperar hasta que dieron la orden de atacar. No pasaba nada y la tensión aumentaba constantemente como una corriente eléctrica. Estábamos todos preparados en nuestras respectivas líneas, pero nada ocurría. Después de un tiempo, casi se podía palpar una sensación de alivio. Muchos pensaban que se habían ido, que ya no estaban allí. Justo cuando empezábamos a sentirnos mejor, el horizonte se convirtió en un mar de blancos resplandores.
El fuego inicial fue increíble. Parecíamos estar al lado equivocado de la ametralladora. El ruido era insoportable y creo que nos quedamos bastante asombrados durante un par de minutos. Tenía la sensación de que si levantaba ligeramente la mano me la volarían. Y cayó una granada y le pegó al pibe este y lo levantó en el aire. Y cayó. Pero a todo esto, fuego, bombas, tiros, volaban, corrían, gritaban. El pibe este se levantó y empezó a gritar, me hirieron, y decía malas palabras, pero caminaba y dejó el fusil. Me dijo, a vos te dejo el fusil, y a otro chico que estaba cerca le dijo, a vos te dejo los cargadores. Y dice, me voy. Como diciendo, se terminó para mí, se terminó, pero a los gritos. Imagínate que todo adelante todos los ingleses. Pero ya te digo, era todo tan loco que no sé cómo sucedían las cosas. Entonces el tipo se fue por atrás. Cuando estaba caminando le tiraron una granada esas de fósforo y se empezó a prender fuego y empezó a gritar. Pero era una cosa que nos alumbraba a todos, parecía una antorcha. Y nosotros le hacíamos así, que se vaya porque nos alumbraba, nada más, porque nos molestaba, porque en ese momento no nos interesaba si el tipo se estaba muriendo o no. Siempre se puede saber si alguien cerca de uno ha sido alcanzado, porque se oye el ruido de la bala. Pero también se escucha una cosa horrible, algo así como ¡swack! Cuando el proyectil golpea contra la carne y los huesos. Es bastante desagradable. Me parece que es un ruido muy especial, muy cruel. Uno instintivamente sabe lo que pasó, aunque sea la primera vez que escucha ese ruido. En cierta ocasión, uno de mis soldados que podía ver de noche disparó, y pudimos oír cómo la bala daba en el blanco. Hubo un momento de silencio y luego escuchamos un grito espantoso. El pobre argentino llamaba a gritos a su madre. En ese momento se produjo un completo silencio en ambos lados. Todos podíamos oírlo. Estoy seguro que nosotros estábamos tan horrorizados como los argentinos. Era algo terrible que no terminaba nunca. Terminé de cargar y me levanté. Y cuando me levanté, tenía un tipo adelante. Ya me habían llegado. Y disparó. Y me disparó a la cabeza. Entonces yo me acuerdo cuando me disparó a la cabeza, caí. En una forma, no sé, pero parecía cámara lenta, y quedé tirado ahí, y yo creo que creyeron que estaba muerto. O sea, lo que pasó es que el disparo no me pegó justo acá, sino se fue por la corredera y me pegó acá atrás. Me di cuenta que tenía todo, entonces dije, uy, estoy vivo. Entonces giré, no sé ni cómo, pero agarré para atrás. En vez de seguir adelante, salí gateando para atrás. Y me quería parar y no podía, hasta que llegué a la punta de la montaña y podía ver todo el valle era un infierno. Yo creo que era lo más horrible que puedo haber visto en mi vida, porque era todo bomba, fuego, ametralladora, gritos, corrían, era toda una cosa, y yo veía todo medio confuso, me daba vuelta todo, y me quise parar, y cuando me paré, me caí. A mí ya me daban por muerto. Cuando me llevaron delante del capitán, dijeron que yo era el Chino Benítez, como me decían, que estaba muerto. Entonces me envolvieron en una manta y me apilonaron, como apilonaban a los heridos y a los muertos. Entonces quedé tirado ahí, entre los muertos. Entonces vino un sargento que venía anotando los nombres. Me acuerdo que estaba muy desesperado, lloraba, todo esto, el desastre, ¿no? El horror. Y empezó a hablar conmigo y yo, no sé, habré pestañeado, hice algo, y el tipo se dio cuenta que estaba vivo. Mientras subíamos la montaña, el enemigo sucumbía ante nosotros. Íbamos cada vez más rápido hasta que alcanzamos la cima. Fuimos tan deprisa que casi no podíamos creer que hubiéramos llegado. Incluso podíamos ver Stanley solo a unos 6 kilómetros de distancia. Se veían las luces. Por un par de segundos nos quedamos allí con una sensación de euforia. Pensábamos, lo conseguimos. Fue un error fatal porque en ese momento, a unos 200 metros, varios soldados argentinos abrieron fuego sobre nosotros.
En ese estallido inicial, en verdad, fue casi una emboscada. Cayeron 3 de los nuestros. Vi al hombre que estaba a mi lado dar una vuelta en redondo. Lo habían herido en la mano y la fuerza del impacto lo hizo prácticamente girar igual que un trompo. Oí un ruido a mis espaldas y alguien cayó justo detrás de mí. Todo parecía ocurrir en cámara lenta. En realidad, más bien creo que mi cerebro funcionaba demasiado rápido. Cuando me di vuelta para buscar refugio, sentí un gran golpe en las piernas. Las huellas de los impactos parecían círculos escarlatas a mi alrededor. Vi que mi pierna derecha, en verdad eran ambas, pero en especial la derecha, no me respondía. Y además tenía una sensación de quemadura que me atravesaba el músculo del brazo derecho. Solo cuando me toqué la pierna y los dedos penetraron hasta los nudillos, me di cuenta de que estaba herido. Los camilleros no podían llegar hasta nosotros. Finalmente lo consiguieron y empezaron a bajarnos. Lo único que recuerdo es que más tarde yacía cerca de la camilla y había un profundo silencio. No escuché ningún disparo. Tal vez me desmayé por un momento, no lo sé. Miré alrededor y vi a los camilleros despedazados. Al menos uno de ellos lo estaba. Era algo horrible. No podía creerlo. It really was wretched. I just couldn't believe it. A medida que los británicos avanzaban hacia Stanley, los cadáveres argentinos quedaban diseminados por el campo de batalla. Enterrarlos fue una difícil tarea. El primer hombre que encontré tenía... Le faltaba toda esta parte de la cara. Y tenía varias heridas en el pecho. Me agaché para quitarle las chapas de identificación sin dejar de hablar mientras lo hacía. Decía, está bien, ahora le quitaré las chapas, así, bueno, aquí están. Obviamente no me interesaba decirle a los muchachos lo que hacía. Solo quería dejar de pensar en ese pobre hombre. Porque cuando se encuentra la billetera, es seguro que adentro estará la foto de su esposa e hijos. Y mientras lo hacía, al mismo tiempo pensaba, Dios mío, este podría ser yo. Todos los cuerpos se veían retorcidos. Era evidente lo mucho que habían sufrido al morir. Es decir, sus piernas y brazos estaban torcidos. Después encontramos un oficial argentino. Tenía una enorme herida en el vientre. No recuerdo quién lo encontró. Alguien me llamó diciendo, ven acá, Lou, este aún está vivo. Fui a verlo y él comenzó a hablarme en inglés. Trataba de decirme que no sabía por qué estaba peleando y por qué nosotros también lo hacíamos. Me sentía mal. Por los cadáveres, por el estado en que se encontraban y la forma en que solo los tirábamos dentro de un agujero. Quiero decir, eran solamente unos muchachos, nada más. Ojalá ese hombre nunca me hubiera hablado en inglés. Más tarde murió. Puede esperar un minuto. Me demoré 4 años en llorar por unos cuantos muertos. Porque en el momento es imposible.
Teníamos una misión y había que cumplirla. Aún siento. Incluso ahora siento. ¿Por qué estoy llorando? Porque en realidad no puedo pensar en ellos como el enemigo. Este documental dura 1 hora. Hoy extracté nada más que este pedazo. Quizás la semana que viene busque otro pedazo que sea de interés para los argentinos. Hay 2 o 3 cositas que se vieron en este video, más allá de lo que contó este profesional británico. La primera es la imagen de Puerto Argentino el 13 a la noche. Como yo les había contado a ustedes, les vengo contando desde hace 41 años, Puerto Argentino estaba a oscuras y solamente estaban prendidas las luces de mercurio de la calle que delineaban el contorno de lo que era Puerto Argentino. Bueno, ahora una imagen británica ratifica, más allá de mi foto, lo que yo les vengo contando. Otra de las cosas que les conté es que los soldados no se replegaron, estuvieron esperando hasta tener la puntería suficiente como para poder repeler a los británicos y que no tiraban a cualquier lado. El profesional británico cuenta cómo una bala le pega en un brazo a un compañero y a otro le arrancó media cara. Las imágenes no son fuertes porque no fueron grabadas, pero sí el audio. Pero bueno, creo que es la única manera de poder contar la guerra de Malvinas, porque la mayoría de los argentinos se creen que fue nada más que una visita a las islas y no fue una guerra tan importante como los mismos británicos dicen. Creo que algunos de ellos dicen que nunca habían estado en una guerra de esta magnitud, ni nunca se habían enfrentado a un enemigo que, aunque no era profesional, parecía profesional. Cuando cuenta que le arrancó a ese soldado o su oficial que estaba tirado en el piso las chapas identificatorias, se refería a un compañero de él, no a un argentino. Y por lo que dice que la billetera tenía la foto de la esposa y de los hijos, era un suboficial o un oficial. Bueno, esto yo lo quise mostrar por una sencilla razón. Cuando yo hablo en las escuelas, voy a dar charlas, inclusive este año cuando presenté el libro, hay mucha gente que se cree que yo fantaseo con lo que pasó en Malvinas. Yo cuento nada más que lo que vi. Y acá, en este video, cuentan de la otra parte y es exactamente lo mismo. ¿Sí? Este soldado se emociona como me emociono yo. Contó que tardó 4 años en poder llorar y recordar todo lo que había pasado. Bueno, el material no tiene muy buena calidad, pero ustedes tengan en cuenta que esto fue grabado hace 41 años.
si después viene en el 89, fue editado, este material está hecho con sistema viejo y después se pasó a un nuevo sistema y otro sistema. Pero lo importante del documental es lo que el británico cuenta. No la pasaron mal solamente los soldados argentinos. Ellos también la pasaron mal. La pasaron muy mal. Cuando cuentan del agua, acuérdense del video que les muestro, cuando el 14 de junio voy hacia el hospital y me cruzo con unos británicos que estaban agazapados en una casa, lo primero que hacen es pedirme agua y chocolate. ¿Se acuerdan? Bueno, ahora él cuenta la versión desde el otro lado. No tenían agua, ¿sí? Y no tenían los elementos necesarios como para continuar. Hasta en un momento decidieron que se iban a rendir. Eso fue la guerra de Malvinas. No fue ni una gesta, ni una orden dada desde un balcón de alguien que mandó a matar a miles de personas. Eso fue la guerra de Malvinas. Eso es lo que yo quiero contarles a ustedes, viernes tras viernes, y en la oportunidad que me dan cada vez que voy a dar una charla a una escuela o a algún lado. Eso es lo que usted va a leer en el libro Los ojos de la guerra. Bueno, esa es la historia. ¿Por qué puse recién esto? Porque la gente no cree de lo que pasó en Malvinas. Esta es la verdadera historia. Y como el título de ese documental es la historia secreta de la guerra de Malvinas. Los británicos, igual que nosotros los argentinos, durante 10 años no podíamos hablar de Malvinas. Sin embargo, ellos lo tuvieron que hacer y nosotros lo hicimos también. Bueno, este programa ha sido muy duro, sobre todo la parte donde habla de los muertos argentinos y cómo los apilaban, ¿sí? Y cuentan la historia de un suboficial que tenía un tiro en el estómago, que hablaba en inglés y que terminó muriendo. Yo sé que el material es muy fuerte, por eso casi nunca quiero mostrar este tipo de cosas, porque siempre hay alguien que tiene algún familiar que quedó en Malvinas. Y a mí me parece muy duro. Por eso que yo las imágenes que muestro tratan de ser suaves. Sí, a veces me peleo en el Facebook porque la gente me escribe y me dice, pero no es así. Es más, hace unos meses fui a dar una charla a una escuela de Mar de Ajó y mientras estaba dando la charla, yo no uso micrófono y paso video, saltó un profesor y dijo, pero lo que usted está diciendo es mentira. Los soldados, perdón la expresión, se cagaron de hambre, ¿sí? Se estaban muriendo y los suboficiales los dejaron solos. Bueno, acá los británicos cuentan algo totalmente distinto. Yo a ese profesor le pregunté, dígame, ¿de dónde sacó la información? Y el oficial y el profesional me dijo, no, a mí me lo contaron. Bueno, se lo contaron mal, porque la historia es otra. Nos vemos la semana que viene y me despido esta vez sin la partecita inicial, porque realmente tengo respeto por lo que está pasando en Medio Oriente. Dios y patria, o muerte. La medalla en el pecho, clavada en el corazón, y una visión de Dios, de celeste y blanco, navegando entre los mares,
En las noches ves fantasmas que muerden el pabellón. En las aguas bajo el frío duerme. ¿Quién guarda